se tienen que adaptar a la televisión por paga. Y eso va a ir pasando cada vez más. Mundial de 2026, solo 40 partidos de los 104 se podrán ver en televisión abierta gratis. El resto se va a tener que pagar. Así que el mundo está cambiando. Bueno, eso sobre las razones por las cuales no transmitimos algunos partidos de la Copa Oro. Vamos a saludar en este momento a nuestros compañeros que están en Tegucigalpa, Julio César Núñez y Orlando Ponce Morazán. ¿Cómo están? Buenos días, Salvador. Un gusto saludarlo también aquí a todos los amigos televidentes y el invitado especial de este día. Así es, Salvador. El saludo afectuoso, por supuesto, para ti, para el invitado, para don Carlos y naturalmente para esta gran legión de televidentes. Tendremos una muy buena mesa. Carlos Hermosillo, que está conectado, es un ex goleador de la selección mexicana en los años 90, lo recordamos, nos metió muchos goles. Hoy se encuentra a 40 grados centígrados en Campeche, México. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, sí, a 40 grados. Parece que estoy en el infierno, pero bueno, aquí venimos a un ingenio azucarero a dar una plática, a inaugurar un torneo, y ya regresando a México en un rato. Oye, tú jugaste contra la selección hondureña, ¿tienes algún recuerdo? Yo me acuerdo que sí, nos metías goles y que fuiste incluso el máximo goleador de la selección mexicana en algún momento. Sí tengo gratos recuerdos, también tengo gratos recuerdos de esa selección que nos ganó 2-1 cuando estábamos buscando la clasificación para el Mundial 94, donde estaba Pavón, Bennett, una gran selección de grandes jugadores, de gran liderazgo, de gran coraje y muy buenos jugadores. La verdad que eran yo no le diría batallas, porque en el fútbol no hay batallas, es una lucha por ganar un partido que a lo mejor dentro de la cancha podemos ser grandes rivales, pero fuera de la cancha tenemos una gran relación con jugadores hondureños a los cuales quiero y respeto muchísimo. Él estuvo, Julio y Ponce, ¿recordás, Ponce, aquel partido del 21 de septiembre de 1996 rumbo a Francia 98? Ahí estuvo Carlos Hermosillo, aquel primer triunfo que teníamos un gran equipo. Bueno, ustedes en el uso de la palabra. Sí, la noche que no pudo aguantarse Jorge Campos porque era terrible todo lo que le gritaban a Jorge Campos y lo pusieron nervioso en San Pedro Sula. Preguntarle, Hermosillo, hablando de la actualidad, ¿cómo te tomaste la separación de Diego Coca? ¿Era una muerte anunciada? ¿Y qué panorama le planteas al nuevo técnico Jaime Lozano? Mira, la salida de Coca lamentablemente no llegó en muy buenos términos. Lamentablemente en nuestro fútbol se mueve a través de intereses, y el interés fue el que llevó a Coca ahí, porque Coca es el que menos estaba, ni siquiera en la lista aparecía. Eran Miguel Herrera y Almada, que me parecían que eran dos técnicos, uno que ya había vivido la selección y uno que ha hecho un gran papel en el fútbol mexicano, que se llama Almada. Lamentablemente, pues dicen en la vida que lo que mal empieza, mal acaba. A mí me gusta mucho lo que hace Juan Carlos Rodríguez y da un golpe de autoridad, y ojalá que sea ese golpe de autoridad que necesita el fútbol mexicano, porque yo sí tengo que reconocer algo: nosotros no pasamos por un buen momento, no tenemos la materia, como lo dijo Luis García, la materia prima, la mejor materia prima, quizá no en todas las posiciones. Entonces eso tiene que ver mucho con el desarrollo del fútbol mexicano, un torneo para mí, en mi opinión muy personal, torneo muy mediocre, torneo que califican los equipos que a veces tienen menos del 50% de productividad, cosa que es ilógico. La otra es la cantidad de extranjeros, y yo no digo que no vengan en cantidad, que vengan en calidad, porque sí son importantes y le vienen a aportar al fútbol mexicano. Lo de el Jimmy me da gusto, para mí es un interino, y lo digo con todo respeto, y lo apoyo totalmente en este proyecto de Copa de Oro. Pero también tengo que reconocer que es un técnico que pasó por Querétaro, no pasó nada, pasó por Necaxa, tampoco pasó nada, y ganó una medalla de bronce, y muy bien merecida, con buenos jugadores y bien dirigidos, pero que no es momento para Jimmy Lozano la selección. Para mí es un técnico que va a cumplir con lo que se requiere en Copa de Oro, pero ojo, habrá que ver qué sucede en esta Copa de Oro. Yo creo que cambia el ambiente, cambia
cambian muchas cosas. Parecía que los jugadores no tenían una buena relación con Coca y eso puede beneficiar mucho a la selección mexicana. Carlos, buenos días. Para una selección que de pronto no atraviesa su mejor momento, los cambios de entrenadores a veces suelen ser revulsivos, o sea, suelen ser cambios que más allá de la capacidad del técnico puede provocar una reacción en el grupo de jugadores. Pese a ese interinato, ¿tú crees que Jimmy Lozano puede reconvertir un poco esta inexpresiva selección mexicana? Lo dices bien, los técnicos, cuando hay cambios de técnicos, todo el mundo se quiere mostrar, por lo tanto, los primeros partidos son muy interesantes y muy buenos porque hay una buena actitud, hay una buena disposición, pero todavía no se puede ver la mano de un técnico. La mano de un técnico se ve a partir del quinto, sexto partido, séptimo, donde ya empiezas a ver si realmente fue el cambio o es la mano de un técnico que sí sabe tener el liderazgo de un grupo. Me parece que este cambio es un revulsivo que se hizo en todos los aspectos, desde el comisionado, el presidente de la federación. Es un cambio que necesitaba y pedía la afición y que ojalá venga a beneficiar, porque reitero y repito mucho al fútbol mexicano, porque creo que aquellos que piensan que seguimos siendo el gigante de CONCACAF, esto es una mentira. Tenemos nada más la fama, pero no tenemos en la realidad y en los hechos, no somos. Hermosillo, tú que estuviste en varias selecciones. Así es. ¿Esta es la peor selección de México si la tuvieras que calificar de todas las selecciones que hemos visto? Porque yo escucho y percibo que hay muchos temores que esta selección de México pueda hacer, tal vez le pueda ganar a Honduras, pero que pueda hacer un papelón en esta Copa Oro y no llegar ni siquiera a la final. No sé decirte si es la peor selección y tampoco me gustaría juzgar, porque no se te olvide que nosotros, con una selección también con mucho liderazgo, nosotros perdimos 4-0 contra Estados Unidos. Y a nosotros no se nos puede olvidar, no puede ser, yo no podría juzgar. Si es una selección que para mí, desde mi punto de vista, hay posiciones específicas donde no cumplen para estar en una selección. Y la selección no van los jugadores que anduvieron bien, la selección van los jugadores que andan bien, que vienen a aportarle y darle un aporte a una selección. Y creo que esta selección, eso es lo que sucede. Vivir del pasado es muy fácil, hay que vivir el presente y hay que llevar lo mejor en el presente. Y eso es lo que ha sucedido en nuestro fútbol. Si tú te das cuenta, a Santi Jiménez, que es el goleador de la liga, que ha jugado muy bien, se le utiliza muy poco. Hay que darle oportunidad a Santi Jiménez, hay que buscarle el recambio de una selección. Antuna, yo personalmente digo, Antuna, ¿qué hace en la selección? No entiendo. Si nosotros pensamos que del nivel de Antuna tenemos una gran selección, estamos, perdón la palabra que voy a decir, estamos jodidos. Sí. Carlos, tú hiciste referencia recién al comisionado presidente de la Federación Mexicana. Don Juan Carlos Rodríguez entró con todo porque sacó al técnico Coca, porque tengo entendido que representa una corriente nueva en materia de episodios que han sido muy tradicionales en el fútbol de México. Pregunto, ¿esto va de la mano con la reducción de extranjeros en los clubes, con el regreso de los ascensos y descensos, con la intención de hacer una Liga MX con más calidad que cantidad? ¿Tú pensás que viene esa renovación estructural no solamente en la cancha de fútbol? Ojalá que así sea, realmente lo deseo. Yo lo conozco a Juan Carlos, me parece un tipo muy inteligente, me parece un tipo de mano dura, pero también con una relación, con una mano derecha muy interesante, o sea, muy importante. Creo y deseo, porque el fútbol mexicano lo necesita que regrese el ascenso y el descenso, que nos olvidemos de proteger a clubes que por no caer al descenso y perder dinero o una parte de su patrimonio, hacen esto de ascenso, de no descenso y no ascenso. Y para mí le quitas toda competitividad. Por eso hoy en la selección batallamos, porque no tenemos competencia. Te da igual, vuelvo a repetir, si tú tienes un torneo donde califican equipos con el menos del 50% y te dan la posibilidad de ser campeón, pues hay que pensar que somos un torneo mediocre. El buen fútbol lo vemos en la liguilla. Yo deseo que Juan Carlos sí venga a hacer todo lo que dijo en su discurso, y que no se quede en un discurso, que no se quede nada más ahí, que no se queden en lo que quería escuchar la gente, que realmente se haga. Lo conozco y creo que así va a ser, y espero no equivocarme. Carlos, volviendo al partido de hoy, Carlos, por Peliones. Salvador Narrala te habla.
¿Perdón? Platicábamos antes de empezar en vivo sobre la selección hondureña, que tuviste grandes selecciones hondureñas. Y en tu opinión, esta selección hondureña dista muchísimo de aquellos equipos. ¿Cómo la calificarías tú al equipo nacional? Hijo, la verdad que a mí esta selección de Honduras me ha decepcionado terriblemente. Y me parece que yo no sé si han dejado de trabajar, yo no sé si han caído en un conformismo, pero anteriormente era una selección que competía, anteriormente era una selección muy difícil de ganarle en su casa, era una selección que se metía a los... Ahora veo una selección, no sé, como desanimada, una selección que no tiene talento, una selección que cada quien juega para su ranchito. Y lo digo con todo respeto, de verdad, porque yo sí, y no lo digo por quedar bien con ustedes, tengo un gran respeto y un gran cariño por Honduras, y creo que siempre lo he manifestado, pero hoy no sé quién llega peor, si la selección de México o la selección de Honduras. Sí, volviendo al tema, Salvador. Compañeros. Sí, volviendo al tema del partido de hoy, Carlos, perdieron por actos de violencia agresivos por parte de jugadores como César Montes, como Gerardo Arteaga, para que nos metamos un poco más en el partido de hoy. Y además pierden por lesión a Córdoba, que tuvo una gran temporada con Tigres. ¿Qué tanto puede afectar esto para México hoy, además de todo el hospital que tienen de más de 11 jugadores que no pueden estar en esta Copa Oro? También existe el revulsivo del cambio del técnico, por eso digo que puede ser muy benéfico este cambio de técnico, este compromiso que han adquirido, esto que hoy por primera vez en la vida yo veo que se le recibe al técnico ante los medios de comunicación, suben un video y bienvenido, y aquí tienes todo, que lo hace Ochoa. O sea, ¿hemos perdido el audio? ¿Perdón? Sí, es que se te perdió el audio. Te estamos escuchando. Perdón. Y decía que el revulsivo puede ser la llegada también de Jimmy Lozano. Sí tenemos un hospital, pero yo creo que también tenemos la capacidad de suplir esos jugadores. A mí no me preocupa eso, me preocupa muchísimo más que el equipo mexicano no es de ahorita, no viene generando ese volumen ofensivo, pero no de ahorita, desde Tata Martino. O sea, ofensivamente generan muy poco y ofensivamente tenemos poco gol, siendo que tenemos pues, a Henry Martin, que es el campeón goleador del torneo, y a Santi Jiménez, que también hizo cualquier cantidad de goles y es campeón del goleo en su equipo. Así es que si no generas y si el balón no pasa por el área, pues es muy difícil que los partidos se ganan con goles. Me parece que hoy vamos a ver qué tal nos va, o a ver qué tal nos va, a ver quién es el menos peor de estas dos selecciones. Carlos, con tu generación, México empezó a llenar los estadios en Estados Unidos y se acentuaron los partidos de México en Estados Unidos. ¿Cómo interpretas el enorme vacío que los aficionados mexicanos le hicieron a la selección cuando jugaron el tercer puesto con Panamá? Yo tengo que decir que me da muchísimo gusto que reaccione la afición así a veces, porque me parece que es injusto que pagues un boleto, que se gasten 50, 70, $100 en lo que consumes ahí, que lleves a uno o dos familiares y que vayas a ver a tu selección por lo menos competir y que no la veas que ni meten las manos. También tienen derecho a manifestarse, y creo que es hora, porque lo necesitamos. El fútbol mexicano no atraviesa por un buen momento. Y eso es culpa de los grandes hombres que dirigen el fútbol o su club de Toby, que han tomado decisiones terribles para el fútbol mexicano, y esta es la consecuencia, y este es el inicio de algo. O sea, porque la gente se ilusiona cuando el equipo lo ve jugar bien, puedes perder, pero cuando le ves al equipo que juega, que intenta, que lucha, y te encuentras con un equipo enfrente mejor que tú, pues no te queda más que reconocerlo, y así debería de ser. Lamentablemente, México no ha sabido meter las manos y no ha jugado bien al fútbol. No es de ahorita, no es de ahorita. Como dicen en mi país, es desde antes. Y del partido de hoy, Carlos, Salvador. Sí, no sé, Salvador, si quiere... Adelante, Salvador. No, gracias.
no sé hasta qué horas tenemos chance para platicar contigo, Carlos, porque tenemos que hacer una pausa comercial. No sé si nos querés esperar o no aguantás el calor ahí en yo mientras Campeche. camino para no quedarme aquí, Salvador, voy a caminar un poquito que me pegue el aire en lo que ustedes regresan. Ok, perfecto, gracias. Una pequeña pausa comercial, estamos... Carlos, si estás conectado, te vamos a hacer una última pregunta a cada uno de nosotros. Sí. En una de lo que me dijiste, estabas hablando de que en la actual selección mexicana hay ciertas posiciones que no están cubiertas por los que te parece a ti que deberían estar. ¿Cuáles son esas posiciones? Bueno, en la parte de adelante me parece que México batalla muchísimo. No es que no estén, simplemente los que están no están en el nivel que debe de haber. Posiblemente Henry Martin y Santi Jiménez son muy interesantes, pero hablamos mucho de Alexis Vega. Alexis Vega me parece que es un gran jugador que tiene mucho talento, pero Alexis Vega no ha andado bien. Alexis Vega no anduvo bien en la liguilla. Alexis Vega tiene que dar muchísimo más para la selección. Por eso digo que a veces jugadores que van a la selección quieren recuperarlos como en su momento, ¿no? Que anteriormente lo llamaban, que era Herrera, que fue un gran jugador, que le dio muchísimo a la selección, pero que lamentablemente hoy no anda bien. Pizarro lo mismo, que te lo llevan a la selección. O sea, yo digo, vayamos a la selección, la verdad, con los jugadores que hoy en el torneo mexicano o en donde ustedes quieran, porque también tenemos jugadores en Europa, pero que casi no juegan. Entonces, la realidad es, llevemos jugadores, busquemos un recambio generacional con jugadores que están activos y están jugando y son titulares en su equipo. Eso es lo que a mí me gustaría ver y esa es una humilde opinión. ¿Cuál es el planteamiento que ¿Tú eres espera? entrenador? A ver, Carlos, creo que te quería preguntar algo, Salvador. Quedó a medias ahí, Salvador, para que complete ahí lo que le quería preguntar a Hermosillo. No importa, adelante, Ponce, adelante. Sí, ok, yo quiero preguntarle a Carlos Hermosillo cuál es el planteamiento que espera hoy de Diego Vázquez, tomando en cuenta la importancia del partido en sí, pensando en una posible clasificación a la siguiente fase. Y si él tiene claro el 11 que va a presentar hoy Jaime Lozano. Pues mira, ni yo sé cuál va a ser el 11 que va a presentar Jaime Lozano. Me parece, mira, estos partidos, y ustedes bien lo saben, son partidos muy interesantes porque no necesitas a veces tener la alineación. Son partidos de una gran actitud, son partidos donde no te gusta perder, son partidos que, y lo digo, vuelvo a repetir con todo respeto, que Honduras... Para arriba, pégalo arriba. Que es muy complicado Honduras en su cancha y que necesita... Y que para Honduras es muy satisfactorio ganarle siempre a México. Por lo tanto, lo hace mucho más complicado. Ambas selecciones, reitero, no pasan por un momento. A mí, particularmente, ahí voy a hacer nombrar dos jugadores de Honduras que particularmente yo siempre, desde que iniciaron su carrera y que hablé con los dos por teléfono, me daba muchísimo gusto verlos cómo iban creciendo, que era Adel Ellis, y el otro era Puba, o ¿cómo se llama? El portero. Puba López. Me parece jugadores que yo se los dije en su momento, jugadores que podían jugar en cualquier liga, jugadores que tenían una gran calidad, pero no sé qué les pasa. Pasa mucho también en nuestro país. Yo no sé si el llegar en primera división, el salir en los medios de comunicación, hay una parte en la que deberíamos trabajar en la parte más cercana al jugador de crecimiento personal, porque creo que esa parte los haría mucho más participativos cuando llegan a su selección, cuando necesitan de esos jugadores en la selección. Me parece que se caen muchísimo por lo que ganan, por lo que si son famosos, porque si no son famosos, pero tienen que aportarle más a sus selecciones y a sus equipos. A veces algunos jugadores andan muy bien en sus equipos, llegan a la selección y no pasa absolutamente nada. A mí particularmente estos dos jugadores me han decepcionado muchísimo porque yo le aposté a estos dos jugadores porque los vi jugar, porque me gustaba su crecimiento, porque me gustaba cómo se desarrollaba cada quien. Y hoy, caray, ha sido lamentable el desempeño. Carlos, es que a veces pasa por todo un proceso mental, ¿no? Que también deben crecer mentalmente, aparte de crecer en la cancha. Yo quiero hacer una pregunta un poco combinada. A raíz del empate anoche de Estados Unidos, ¿crece la obligación de México de ser campeón de la Copa Oro?
Y la segunda pregunta, ¿Almada vuelve a ser candidato para una dirección técnica definitiva? Y lo último, felicitaciones por el cambio de escenografía. Sí, perdón, ya me senté, ya no estoy en el sol. Pues mira, yo lo veo muy difícil que Jimmy Lozano, primero te voy a contestar la primera. México siempre está obligado, es una obligación, aunque a mí no me gusta esta palabra, nada es obligado en la vida, sino hay que disfrutarlo y hay que desarrollarlo de la mejor manera, pero es obligado a ganar una Copa de Oro, sin menospreciar a ningún rival. Pero es una obligación, porque tenemos muy buena infraestructura, porque tenemos buenos jugadores y porque tendría que ser así. Pero no es así. Lamentablemente el fútbol ha crecido muchísimo y hay muchas selecciones que sí se han preocupado por trabajar con jóvenes. Entonces es un reto para el Jimmy Lozano, pero también si no gana la Copa de Oro, pues tampoco le va a pasar absolutamente nada, porque Jimmy Lozano pues es un interino y se va a tener que ir. Y se abre la posibilidad de que llegue Almada. Ayer escuché un nombre que no me recuerdo ahorita, caray. Pero bueno, se abre la gran posibilidad de Almada y del Piojo Herrera, o sea, que la gente así lo desea. Para mí, si llegara Almada, tuve la oportunidad de entrevistarlo, me parece que sería muy bueno por la selección. Es un tipo que trabaja muy bien, que hace microciclos, que se va y se compenetra con los equipos y con los jugadores que están en los diferentes estados y trabaja con ellos en sus estados para poder conocerlos y poder saber perfectamente lo que él quiere de estos jugadores. Me parece que sería fantástico. Y la otra que se habla es que a mí, que yo no soy muy devoto de Ricardo Lavolpe, pero a mí me hubiera gustado y parece que va a estar en un comité donde se desarrollen todo lo que son fuerzas básicas de selección, que me parece va a ser muy interesante para el fútbol mexicano. Ojalá que el Jimmy Lozano tenga una buena Copa de Oro, lo deseo que México le vaya muy bien, pero cuando las cosas no andan bien, es muy difícil salir de eso. Bien, finalmente, la impresión que yo tengo, por lo menos, es que países como Estados Unidos y Canadá están relegando a México a un tercer lugar, por organización, por logística, por alimentación, por personalidad, por diferentes cosas. ¿Tienes ese mismo pensamiento o crees que México está en el mismo nivel de Estados Unidos y Canadá hoy? Momentáneamente México no está por el mismo nivel de Estados Unidos. De Canadá posiblemente, no sé si está igual o está arriba. Acuérdate que la eliminatoria, pese a que México no gana con estas ambas selecciones, México termina en primer lugar con Estados Unidos, empatado en puntos por diferencia de goles que de Estados Unidos. Pero lo que yo sí creo que está por encima de México es que sí tienen un proyecto, tanto México como entre Estados Unidos como Canadá, cosa que nosotros no la tenemos. Que sí hicieron un trabajo mucho mejor que lo que hemos hecho nosotros, porque nos hemos creído más de lo que no somos, que no le hemos ganado a nadie, porque no hemos sido campeones del mundo y porque solamente hemos ganado una medalla olímpica. Así es que sí creo que en ese aspecto, y futbolísticamente hoy Estados Unidos lo demuestra con tantos partidos que le ganó a México, pero el tema de Canadá, yo creo que estamos ahí muy a la par. En cuestión de proyectos sí estamos en una tercera posición. Perfecto, compañeros. Despedimos a Carlos Hermosillo. Agradeciéndote, Carlos. Salvador, muchas gracias. ¿Cuándo tenemos por Honduras? Y seguramente que... Nada más que me invite Copán o me inviten ustedes. Pronto te vamos a tener... ¿Te invitó Copán? Nada más que me invite Copán, Copán fue tu porque es más compañero, duro, ¿no? Ahí en Telemundo. No.